Y muchas gracias, consejero. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, por supuesto con los compañeros de esta mesa que vienen de otros países del mundo, para participar en este foro que pretende reflexionar acerca de un tema fundamental que es pues el futuro de la democracia en nuestra región latinoamericana. Creo que en general, y ya se ha comentado mucho de esta encuesta Latinobarómetro, pues la democracia desgraciadamente no está todavía bien posicionada en los países de nuestra región. Hay datos verdaderamente preocupantes y en el caso de México hay datos que me atrevería a calificar de alarmantes. Por ejemplo, en México únicamente alrededor del 20% de la población se siente satisfecha con su democracia. Este es un dato que ha venido además reduciéndose en los últimos años y que verdaderamente nos debe de llamar a la acción. En el caso de los jóvenes, además, esta insatisfacción, según muestran otras encuestas, además del propio Latinobarómetro, pareciera ser aún mayor. Hay un desinterés hacia la política partidista, hacia las instituciones públicas. Sin embargo, yo no creo que sea un desinterés hacia la política, porque hay que entender a la política en un concepto más amplio. La política es la intervención en la sociedad, es la participación ciudadana, y en ese sentido hemos visto muchos ejemplos como los que ya se han mencionado, y aquí en México lo vivimos fehacientemente hace un mes a propósito de los sismos. Hemos visto muchos ejemplos de participación de los jóvenes en la sociedad, de participación muy activa, que sin embargo no se ha canalizado hacia las instituciones públicas, ni mucho menos hacia los partidos políticos. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, yo creo que hay desde luego muchas razones. Primero, me gustaría reflexionar muy brevemente acerca de la época en la que estamos viviendo, y es una época que nos involucra a todos, a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Esta época le han llamado de muchas maneras: la posmodernidad, la modernidad líquida, la época de la globalización, como le queramos llamar. Tiene un conjunto de elementos que sí marcan claramente un conjunto de cambios respecto a la época de nuestros padres, ya no digamos de nuestros abuelos. Por un lado, se ha perdido la confianza en el futuro, se quiere vivir el presente, lo inmediato, por lo tanto tampoco ya se hacen muchas referencias al pasado. Las personas tienden a ser mucho más individualistas, aun cuando hay muchas excepciones que nos muestran que afortunadamente no siempre ocurre así. Hay un desencanto hacia la política, hay un desencanto hacia esos grandes relatos ideológicos que quizás hace 30 o 40 años entusiasmaban a muchísimas personas, les daban respuestas a todas sus preguntas, pero que hoy en día claramente ya no lo hacen. Hay una pérdida, desde luego, de fe en el poder político, en la misma razón. Hay un relativismo, una pluralidad de opciones que se interpretan todas ellas como válidas. Hay una desmitificación de los líderes y por lo tanto eso nos lleva a una desacralización de la política. Y en ese contexto, por supuesto, pues la política partidista, la política como un espacio para acceder al poder público, no interesa no solamente a los jóvenes, sino incluso a muchísimos ciudadanos, y además molesta a muchos otros, como vemos en estas encuestas. Y eso, a esa época que está caracterizada por este conjunto de cambios, habría que agregarle además las características propias de los jóvenes, de los llamados millennials, ¿no?, que algunos consideran los nacidos entre 1980 y el año 2000, que son generaciones, o es una generación saturada de información. La información la tienen literalmente al alcance de su mano con su teléfono inteligente. Es una generación muy dinámica, en constante movimiento, que percibe a la política como algo estático, como algo que está detenido en el tiempo. A los políticos nos perciben como gente que no damos soluciones, al menos no soluciones inmediatas, como las que esperan los jóvenes o como las que en muchos casos pueden obtener incluso a través de su teléfono celular. Ahora bien, ya mencionaban algunas estadísticas y seguramente el consejero tendrá los datos más claros que yo. Los jóvenes nacidos entre 1980 y el año 2000, es decir, que van a poder votar en la próxima elección presidencial, son poco menos de la mitad del padrón electoral, aproximadamente un 41-42% del padrón. Es decir, es un volumen inmenso. No se puede construir una democracia que no contemple el compromiso político de esos jóvenes. Cualquier democracia que se pretenda construir a partir del desencanto de esos jóvenes está condenada al fracaso. Por supuesto, se pueden proponer muchas acciones, ¿no?, todas ellas complejas y todas ellas seguramente complicadas de implementar. Yo me atrevería a señalar algunas posibles líneas de acción. Por un lado, creo que es indispensable que los jóvenes mexicanos conozcan la historia.
sepamos en qué momento estamos y de qué momento venimos, para a partir de ahí poder imaginar qué México queremos. Hay que tener en cuenta que la generación actual quizás ya no le tocó vivir lo que les tocó vivir a nuestros padres o a nuestros abuelos, que era básicamente un régimen político tremendamente vertical, tremendamente cerrado, tremendamente autoritario, que no permitía las libertades más elementales, que no permitía la participación ciudadana, que no permitía ni mucho menos la participación de los jóvenes, donde prácticamente un solo grupo, cuando no una sola persona, hegemonizaba todas las decisiones. Yo creo que tenemos que ser conscientes de eso para primero darnos cuenta de la situación actual en la que vivimos, en la que por fortuna y gracias al trabajo de muchas personas y entre ellas muchos jóvenes, hoy ya no tenemos esa situación. Sin embargo, por supuesto, la democracia es un proceso, es una tarea en proceso permanente de perfeccionamiento. Y evidentemente hay muchos riesgos de regresar a un esquema autoritario. Y ahí es donde a mí me preocupa que este desencanto hacia la política y esta decepción muy razonable y en muchos casos muy cierta hacia los partidos políticos nos pueda llevar hacia ciertas alternativas antipolíticas en apariencia, pero que lo que van a tener como resultado es perpetuar o arribar a un régimen autoritario o a un régimen caudillista o a un régimen unipersonal. Así lo hemos visto en muchos países de la región, hay casos muy emblemáticos, Venezuela quizás el mayor de ellos, pero no el único, pero también este rechazo hacia las instituciones o este intento por debilitar a los partidos políticos tampoco creo que sea una solución. Los partidos políticos evidentemente tenemos enormes retos. En muchísimos temas los partidos políticos le hemos fallado a los ciudadanos y por eso los ciudadanos están molestos. Sin embargo, pensar que debilitando sistemáticamente a los partidos políticos, como hemos podido escuchar en estos días con algunas propuestas, algunas iniciativas que se han presentado en la arena pública, yo no creo que sea una solución. Pensar que si los partidos políticos que sin los partidos políticos se puede construir una democracia, pues ningún país del mundo lo ha logrado. O pensar que modificando las reglas electorales para desconocer la pluralidad del país, de esa manera vamos a tener instituciones legislativas, por ejemplo, más eficientes o que cuesten menos, a mí me parece un verdadero despropósito. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión seria y una reflexión que, por supuesto, lleve a que los partidos nos convirtamos en esas entidades de interés público de las que habla la Constitución mexicana y, por supuesto, en esos vehículos de socialización política que quizás sí lo éramos antes y lo hemos dejado de ser ahora. Recuerdo cuando en Argentina decían aquella famosa frase, ¿no?, ante el descontento contra la clase política, que se vayan todos. Sí, el problema no es que se vayan todos, el problema es quién llega después. Porque al final alguien va a estar ahí, ¿no? Y en muchos casos estas iniciativas no necesariamente se han traducido en mejores condiciones de vida. Y por supuesto, en lo que respecta a los jóvenes, yo creo que es indispensable que en la política exista un verdadero diálogo entre las generaciones. En la región hemos estado acostumbrados a tener generaciones de políticos que duran mucho tiempo en los cargos, que se eternizan en los cargos públicos y que eso evita que nuevas generaciones de jóvenes puedan arribar y puedan tomar decisiones. Yo creo que no se trata de que lleguen los jóvenes y desplacen a los que están ya, tampoco se trata de que los que ya están nunca permitan la entrada de nuevas generaciones. Yo creo que se trata de que exista un diálogo donde puedan compaginarse las dos visiones, la visión de la experiencia, que es una visión indispensable en cualquier régimen, en cualquier institución y por supuesto en cualquier partido, pero también estas visiones de los jóvenes con un mayor dinamismo, con un mayor movimiento, con una mayor frescura y con ideas muy novedosas. Y así como hablamos de regenerar a los partidos, es indispensable regenerar también a la política. Hacen falta muchas reformas institucionales que nos lleven a perfeccionar nuestro sistema democrático. En el caso de México, claramente hay algunos temas pendientes que no se han explorado, como el caso de la segunda vuelta, por ejemplo. Tenemos que ser una democracia mucho más deliberativa, que fomente mucho mayor debate público, que es algo además en lo cual los jóvenes les gusta participar, así como los vemos en las redes sociales participando activamente a los jóvenes. Seguramente si hubiera algún otro esquema de deliberación pública, los jóvenes participaría. Hay que perfeccionar también los mecanismos en México de democracia directa, la consulta popular, la iniciativa ciudadana. Por supuesto, hay que fortalecer todas las iniciativas relacionadas a combatir la corrupción. En buena medida, este desencanto, esta molestia de los jóvenes hacia la política tiene mucho que ver con los casos brutales de corrupción que hemos vivido en toda la región, pero muy particularmente también en nuestro país. Y al final del día me gustaría insistir en esta frase que ya mencionaba Cristina, que es momento de regenerar la política y es momento de entender a la política
como una actividad noble que hay que dignificar. Podemos tener las mejores instituciones. Yo he hablado aquí del perfeccionamiento, la necesidad del perfeccionamiento institucional, me parece indispensable. Sin embargo, las mejores instituciones no van a funcionar si las personas no están convencidas de que hay que actuar de manera ética y de que hay que actuar a partir de ciertos valores y de ciertos principios morales. Y eso es lo que también nos ha estado faltando en esta época de tanto relativismo que hemos estado viviendo en nuestros países. Es momento de dignificar a la política a partir de la ética. Es momento de entender a la política como esa actividad que nos va a permitir dirimir los conflictos de manera pacífica a partir, por supuesto, del diálogo. No hay alternativa para la política, al menos en una democracia no se puede no hacer política. La única alternativa a la política, y eso lo han dicho varios pensadores y varios teóricos, es la guerra, y eso, por supuesto, no es lo que deseamos. Así que es momento también de regenerar las instituciones, de reivindicar la política, y en esa tarea tan importante yo creo que los jóvenes sin duda tienen que jugar un papel fundamental y seguirnos dando el ejemplo como lo pusieron recientemente a partir de las tareas de reconstrucción y a partir de lo que ocurrió con los sismos del pasado mes de septiembre. Muchas gracias.